saludarles nuevamente. Y pues en esta noche yo voy a compartir acerca del juicio de los cristianos. Nuestro juicio, que sabemos que vamos a presentarnos ante el tribunal de Cristo. No va a ser el juicio final, gracias a Dios, pero sí hay un propósito de Dios al tener este juicio. Aquí en 2 de Corintios, en el capítulo 5 y versículo 10, no estoy ahorita en Apocalipsis, sí es apocalíptico el tema, pero estos versículos están más específicos aquí, en estas porciones que voy a compartir. En 2 de Corintios 5:10, dijo mi hermano Pablo, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Bueno, aquí brevemente les explico. Cuando Pablo habla esto, no es porque un creyente debe de hacer lo malo, obviamente que no. Nosotros ya como hijos de Dios, nacidos de nuevo, nosotros tenemos que tener buen fruto. Entonces, pero claro, Dios sabe todo, Él conoce todas las cosas, que hay mucha gente que no camina rectamente, mucho pueblo de Dios. Entonces, porque es necesario que cuando la gente, un creyente, comete pecado en cuanto resentimiento, es peleonero, es chismoso, con estas situaciones no puedes entrar al reino de Dios, obviamente, pero por eso sabemos que Dios en el último momento es tan lindo, es tan bueno Dios, que a la humanidad nos da oportunidad hasta el último momento de arrepentirnos. Entonces aquí, pues claro que los que hacen lo malo tienen que arrepentirse para llegar al cielo. Recuerden 1 de Corintios 15:50, ahí dice que nada, ni carne ni sangre heredará el reino de Dios. Y al decir carne es una humanidad. Y nosotros, por eso el creyente, tenemos que nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque cuando nos presentemos ante el tribunal de Cristo, todos los hijos de Dios, todos vamos a tener que dar cuentas ante Jesucristo, que Él es nuestro juez, porque acuérdense que el Señor lo dejó a Él, entregó todo a su Hijo y Él es el juez. Entonces, Él nos va a pedir cuentas, vamos a tener que rendir cuentas al Señor. Y luego dice aquí que es necesario que todos comparezcamos. ¿Qué significa comparecer? Miren, hay una palabra comparecer en el griego y es phaneroo y significa ser revelado públicamente. Eso significa comparecer, porque sabemos que un tribunal es un lugar público. Aquí en la tierra tenemos los tribunales y sabemos que todos se presentan ahí está el juez para dictar sentencia, etcétera. Pero es un lugar público donde todo tiene que ser revelado. Claro que sabemos que en lo humano no es así, pero en el tribunal de Cristo vamos a tener que rendir cuentas a Dios. ¿Cuentas de qué? Bueno, de lo que hicimos mientras estábamos aquí en la tierra y mientras estábamos en el cuerpo. Para esto, aquí en 1 de Corintios, en el capítulo 3, el mismo apóstol Pablo nos dice, aparte de que vamos a comparecer, también nos enseña nuestro hermano Pablo, claro que por el Espíritu Santo, que vamos a dar cuenta, pero ¿saben una cosa? Hay muchos creyentes que van a sufrir pérdidas. Gracias a Dios, ese juicio no es el juicio final del trono blanco para nosotros, no, porque dice Romanos 8:1 que ninguna condenación hay para nosotros, pero todo creyente tenemos que rendir cuentas a nuestro Creador de lo que hicimos aquí en la tierra mientras estábamos en el cuerpo, que hicimos con el llamamiento, con los dones
que el Espíritu de Dios nos da, ¿qué hicimos con ello? Eso es porque sabemos que hay mucha persona ociosa, hay mucho creyente que no le gusta leer la Biblia, que dice que no tiene tiempo, etcétera. Entonces, si no leemos la palabra de Dios, no vamos a entender lo que Dios requiere de cada uno de nosotros. Entonces, dice aquí en Primera de Corintios, en el capítulo 3, voy a dar lectura a los versículos, voy a leer del 13 al 15. Dice, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará. El día, sabemos, el día del juicio, el día que estemos con el Señor, el día, y sabemos también que el día, de acuerdo también a Juan 5, me parece, que el día es el tiempo en que nosotros, dijo el Señor, podemos trabajar, porque la noche viene cuando ya no se puede. Bien, entonces, dice, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Wow, o sea, tenemos todos que ser probados. Pablo dijo, es necesario en Hechos 14 que a través de muchas pruebas y tribulaciones entremos en el reino de Dios. Entonces, todo el que llega ahí tenemos que ser probados. Y dice, si la obra de alguno se quemara, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo, repito el mismo versículo, será salvo, aunque así como por fuego. Pero miren lo que nos dice ahí mismo. En el versículo 17 dice, si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nuestro cuerpo es santo, porque el Espíritu de Dios mora en nosotros. Así que dice Pablo, que si alguno sobre el fundamento, ¿quién es el fundamento? La palabra Jesucristo. Por eso dice ahí el versículo 13, que si alguien edifica sobre otro fundamento que no es Cristo, nada le vale. Bien, entonces aquí sabemos que, miren lo que va a pasar en el tribunal de Cristo. Un lugar público, ya sabemos, entonces por ser un lugar público, y tenemos el ejemplo, la ilustración, aquí en la tierra hay mucha gente, hay testigos. El tribunal, cuando nos presentemos ante Dios, va a salir absolutamente todo lo que nosotros hicimos. Estando en el tribunal, ahí Dios, acuérdense que hay un libro, un registro de nuestras obras. Y Jesucristo dijo que si aún nosotros damos un vaso de agua a un hijo de Dios, recibiremos recompensa. Y que también dice en Mateo 12 que de toda palabra ociosa que salga de nuestra boca, por ella vamos a dar cuenta en el día del juicio. Miren cómo es la perfección en el cuerpo de Jesucristo. Cuando nos presentemos, todo va a salir a la luz, absolutamente. Porque hay mucho cristiano que es muy dado a guardar sus cositas, a tener sus secretitos, a no decir nada, a no compartir. Hay mucho cristiano que anda fuera del ministerio y llamamiento de Dios, que Dios los tiene en un ministerio, los ha llamado y la persona está en otro lugar, en otro puesto, en otro ministerio. Todo esto va a salir a la luz. Ahora, esto, miren cómo debemos entender la palabra del Señor. Esto no contradice cuando Dios dice que cuando venimos a Él, Él entierra todos nuestros pecados y los entierra, Él nos perdona y entierra nuestros pecados en lo más profundo de la mar, del mar de la muerte. Dice, y nunca más tengo memoria de ellos.
No está contradiciendo Pablo a lo otro, pero hay un significado en esto y hay un significado en lo otro. Por eso Pablo mismo nos dice que nosotros debemos de ser como cartas abiertas. Mira, el verdadero cristiano no tiene secretos, es transparente. El verdadero cristiano, a él, al cristiano, Dios revela, el Espíritu Santo revela el pecado de otros. Por eso ese es uno de los propósitos del Espíritu Santo. Cuando ministramos a la gente, el Espíritu de Dios nos revela si hay algún pecado, si Dios nos lo revela. Claro que sí, eso es la obra del Espíritu Santo y es algo que debemos de agradecer, porque todo eso debemos de sacarlo para que Dios lo entierre. Pero si como cristianos lo guardamos y estamos en pecado, tenemos que arrepentirnos, aunque sea en el último momento. Hay mucha falla dentro del cuerpo de Cristo, dentro del pueblo de Dios, dentro del cristianismo hay mucha falla. Entonces, ahí sabemos, por eso Dios habla de recompensas y habla de galardones, habla de premios que Dios va a dar a todos aquellos que tememos, que amamos a Dios y que luchamos por ser rectos. Porque mira, qué vergonzoso va a ser cuando estemos en el tribunal de Cristo y que saque Dios a flote. Sí, Dios lo perdonó, pero esa vida limpia de ser cartas abiertas ante el mundo es ahorita. Eso es lo que Dios recompensa. Pero hay mucha flojera, hay mucha ociosidad, cristianos, ¿verdad? Que tienen esta actitud. Todo esto va a salir en el tribunal de Cristo. ¿Y qué va a pasar? Van a sufrir grandes pérdidas, porque en ese libro de los registros va a sacar nuestro Jesús de Nazaret, va a sacar nuestro libro Los Ángeles y van a empezar a ver nuestras obras. Esas obras, dice Pablo, que van a pasar a ser quemadas en el fuego. Entonces, ¿cuál fuego? El fuego del altar. Ahí yo me imagino que Dios va a arrancar, o el ángel más bien, va a arrancar las obras que hicimos y las va a echar en el fuego. Eso es lo que está diciendo Pablo. Si la obra nuestra permanece y el fuego la convierte en oro, en plata y en piedras preciosas, ¡wow! Premio y recompensa, aleluya, que vamos a recibir del Señor. Pero si la obra de los cristianos, cuando se eche en el fuego del altar de Dios, si se quema como madera, heno y hojarasca, entonces el creyente va a sufrir pérdida. Y sabes una cosa, va a ser muy, muy vergonzoso. ¿Por qué? Porque van a sufrir pérdidas. Aquí, en Primera de Juan, en el capítulo 2 y versículo 28 solamente, ahora aquí nos dice nuestro hermano Juan, dice, y ahora, hijitos, permaneced en él, en Cristo, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Va a haber una vergüenza. Claro, vuelvo a repetir, no hay condenación, dijo mi hermano Pablo, Romanos 8:1, para los que estamos en Cristo Jesús. Gloria a Dios, pero va a haber pérdidas. Escuché un pastor, un siervo de Dios, decir que los que van a llorar, hay lágrimas, Dios los va a consolar, pero va a ser vergonzoso. Fíjate qué feo no tener un fruto, no que nuestras obras se quemen o que se queme la mitad, no. Por eso desde aquí hay que trabajar para Jesucristo. Los días son malos
Y si ustedes creen que esto solamente está aquí en el Nuevo Testamento, váyanse a Eclesiastés 12:14. Y sí, es 12:14. Y ustedes van a ver que dice exactamente lo mismo. Fíjense que lo voy a buscar. No tenía pensado hacerlo, pero sí. Aquí en Eclesiastés, en el capítulo 12, qué bonito, cómo el Señor nos enseña y nos habla. Y toda su palabra, toda se confirma. Dice así el 14, último versículo en el libro de Eclesiastés. Dice, porque Dios traerá toda obra a juicio, toda, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Dios va a traer todo a juicio. Dios lo va a probar definitivamente. Fíjense, somos probados aquí, pero por eso hay que vivir para Dios. Por eso hay que obedecerle, hay que sacrificarnos. Jesucristo nunca nos dijo que el camino era fácil. ¿Cuándo va a ser este gran juicio? ¿Cuándo? Yo me imagino, y creo que así es, en Apocalipsis 19, en el versículo 8, están en el cielo todos gozosos por la muerte de la gran ramera de Babilonia 17 y 18. Están todos gozosos y luego ahí, cuando estemos en el cielo, porque este juicio va a ser en el cielo, pero yo me imagino y creo que así es, que tiene que ser hasta que el último de los santos de la grande tribulación, ahí en Apocalipsis 7, del 9 al 17 me parece, ahí nos dice, cuando el anciano le pregunta a Juan, era una multitud, ¿estos quiénes son y de dónde han salido? Le dice Juan, Señor, yo no lo sé, tú lo sabes. La respuesta del anciano es, estos son los que han salido de la gran tribulación. ¡Wow! Y ya han lavado sus ropas en la sangre del Cordero. Dice, y el sol no los fatigará más, no tendrán más hambre. Ahí da la lista por lo que sufrieron. Entonces, para que Cristo haga el juicio completo, porque no creo que va a estar haciéndolo uno por uno, no. Hasta que estemos todos y luego ya de ahí nos casamos con el Señor. Apocalipsis 19, el mismo Apocalipsis 19, ahí nos habla también el Señor de su regreso con nosotros los santos. En 20 de Apocalipsis y versículo 4, nuestro hermano Juan ve tronos y ve a los que se sentaron. Dice que se les dio facultad para juzgar, obviamente. Por eso es el trono. Daniel igualmente, en el capítulo 7 de Daniel, también Daniel vio la silla, los juicios, los tronos, llámale como quieras, pero la persona que vamos a juzgar durante el milenio, cuando Cristo establezca su reino, es que debemos de estar preparados, debemos de estar capacitados. ¿En qué aspecto? Conociendo la palabra de Dios. Porque el reino de Jesucristo es un reino teocrático, es un reino precioso, es un reino donde no va a haber injusticia, donde no va a haber el robo, donde no va a haber engaño. Y nosotros vamos a juzgar con Jesucristo a las naciones. Es más, todo el juicio, dice también Daniel, ahí que todo juicio se entregó al reino de los santos. ¡Aleluya! ¡Qué palabras tan hermosas! Esas son las promesas de Dios. Pero volviendo a todo esto del tribunal de Cristo, que todos tenemos que presentarnos sin excepción. Todos vamos a comparecer ahí. Mira, son detalles tan mínimos, son detalles tan pequeños. Por ejemplo, yo les pongo un ejemplo. Personas, cristianos, tienen el teléfono, no lo contestan, dicen mentiras, no leen la Biblia, mucho cristiano no se congrega. Dice, sí, dijo Pablo, aunque será salvo así como por fuego, pero tiene que arrepentirse.
Hace unas semanas atrás yo compartí acerca de la iglesia de Éfeso que perdió su primer amor. Y ya que hacía todo por rutina. Así hay mucho creyente, pueblo. Tenemos que buscar a Dios con todo nuestro corazón. Tenemos que entregarnos, tenemos que ser limpios, tenemos que ser transparentes. Y mira esta situación que sabemos que existe y que está tan patente en estos días. Pleitos entre los hermanos, familias divididas entre familias. Estoy hablando al pueblo de Dios, no estoy hablando a alguien que no conoce al Señor o que no tiene al Señor. El mismo pueblo de Dios está en esta situación. Por eso Hebreos 5 y 6 dice el escritor que ya nosotros debemos de ser ya maestros, pero que tenemos necesidad de que se nos dé leche, porque no hemos crecido, no ha madurado, hay mucho creyente inmaduro. Y lo bonito es que nosotros, los que tenemos poquita conciencia, tenemos que animar a ese pueblo, tenemos que ayudarlo, tenemos que sostenerlo, levantarlo. Dice aquí, qué bonito, dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de las manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y luego dice el versículo 3, y esto haremos si Dios en verdad lo permite. ¿Qué habla aquí el escritor? ¿Qué nos enseña aquí Dios? Que ya debemos, mire, todo creyente, tenemos que ir avanzando hacia la meta perfecta, hacia la meta del supremo llamamiento. Nosotros debemos de ir de triunfo en triunfo, de gloria en gloria, de victoria en victoria. Estamos sentados en lugares celestiales. Entonces, lo que aquí habla el escritor sagrado es que debemos ya dejar esos primeros rudimentos, las primeras enseñanzas de Jesucristo, del arrepentimiento, del perdón de pecados, de todo esto. Tenemos que ir avanzando. ¿Por qué? Para llegar a la perfección, a la estatura del varón perfecto. Y entonces es como vamos a recibir premios y galardones y no nos vamos a avergonzar en el día en que estemos ante el tribunal de nuestro Rey Jesucristo. Aleluya. Eso es lo que nos dice aquí. Ya dejar atrás. Miren, hay mucha gente, yo conozco muchas personas que dicen, no, es que tú me hiciste, vamos a sentarnos y vamos a aclarar todo y vamos a hablar y ahí están. Ese no es la actitud de lo que Dios nos habla y nos enseña. Dios dice, perdona en tu corazón. Si tu hermano tiene algo contra ti, dice ahí en Mateo 5, deja tu ofrenda en el altar y ve y ponte en paz con él. Situaciones así. Y nosotros, mi esposo y yo, las enseñamos, las predicamos, las decimos, pero créanlo, no hay mucho avance en el pueblo. Tenemos que estar dispuestos a dar todo por el Señor. ¿Para qué? Para que el día que nos presentemos ante el tribunal de Cristo, gracias a Dios, el Señor, miren, toda esa gente, siempre me gusta poner de ejemplo al ladrón en la cruz del Calvario, ¿verdad? Última hora, pero ¿cómo salió él de este mundo? Sin ningún fruto. Gloria a Dios porque la hizo, pero todos en este mundo, Dios no hace acepción de personas. Él nos ama y nos ama de todo corazón. Miren, yo les quiero hacer una invitación. El Señor en oración hace unos días me puso en mi corazón, me mostraba el Señor cuánto desánimo, cuánto desaliento, cuánta confusión hay en el pueblo de Dios. Y me mostraba el Señor, dije, ¿por qué no, Señor, hacer una actividad? Vamos a tener un evento en Fiel y Verdadero, es llamado Compañerismo Agape. Es un desayuno en la familia del Señor, Salmo 133, ¿verdad? Que dice la palabra, mirad cuán bueno y delicioso es. Va a ser julio 27
va a ser un sábado a las 10 de la mañana. Es 3500 McRae, es la dirección. Y si ustedes quieren hablar a nosotros, en la pantalla están los teléfonos de mi esposo y el mío. Pero si alguien en Juárez quiere hablar, hable a la hermana Goyita. Y el número es 656-789-7170. Les hago esta cordial invitación. El platillo solamente es $12. No lo hacemos con ningún propósito de lucrar o porque estemos recabando fondos. Nada de eso. El Señor sabe, es para animarnos, para estar en la paz del Señor y tener un rato agradable, orar. Vamos a estar orando por enfermos, dando la palabra, etcétera. Así que yo les hago esta invitación de todo nuestro corazón. Pero ahí están los números, ustedes pueden tomarlos y luego ya se comunican con mi esposo, conmigo o con mi hermana Goyita allá en Juárez. Así que ese es el propósito y esa es la intención de nuestro corazón. Tengo solamente 1 minuto, pero es suficiente para orar. Si estás desanimado, desalentado, Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche, Señor, tú sabes que tu pueblo que te ama, hay mucho pueblo, Señor, confundido, desalentado, desanimado, sin iglesia. Sí, Padre, obra, Espíritu Santo. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú, Señor, levantes nuestras vidas, que nos ayudes hasta tu venida y que cuando nos presentemos ante el tribunal de Cristo estemos limpios, gozosos y llevemos fruto. Amén. Qué bonita es la palabra del Señor. Pues créanlo, se va el tiempo bien rápido, pero vuelvo a repetir, si tienen alguna pregunta o quieren saber algo, ahí están los números de teléfono. En Juárez les acabo de dar también el número de teléfono. Les amo en Cristo Jesús.